Si eres nuevo con nosotros, estamos estudiando el libro de Lucas y hemos llegado a lo que se llama la parábola del mayordomo infiel. Así que vamos a orar juntos. Padre, oro esta mañana que nos des sabiduría. Tu palabra dice que si tú das instrucción al hombre sabio, va a ser más sabio. Tu palabra hace a los simples sabios. Así que oramos que tú nos des sabiduría. Señor, que tú uses tu palabra para la expansión de tu reino. Tantas cosas que están contenidas aquí en este texto, que nuestros corazones sean transformados y que podamos ser una bendición para el mundo. Y oramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Tenía un amigo con el que solía jugar golf y le encanta recordarme de un momento en particular en mi carrera de golf poco impresionante. Estaba empezando a darle la bola y cada vez se iba más y más hacia la derecha, hacia la calle. Así que mi amigo me dijo, solamente apunta al granero. Y me pareció un buen consejo, así que le apunté al granero y le di justo al granero. Así que cada vez que él ve una foto mía jugando golf, me dice, apunta al granero. Esta es una de las parábolas de las que nos preguntamos, ¿a qué está apuntando Jesús? A primera vista parece elogiar la deshonestidad, pero eso no puede ser, ¿verdad? Es difícil. Lucas 15 es la parábola más popular de Jesús, la de los dos hijos, y Lucas 16 habla de la parábola más desconcertante de Jesús, la parábola del mayordomo infiel. Como alguien dijo, hay nudos que tal vez nunca se desatarán hasta que el Señor vuelva. Es de mucho ánimo escuchar eso cuando estás preparando un sermón. En Lucas 15, del 1 al 32, el corazón de Jesús, habla del corazón de Jesús hacia los pecadores. Y aquí nos preguntamos, ¿de qué está hablando Jesús? Pero si vemos el capítulo entero, vamos a ver que este capítulo habla sobre, la mayoría se trata sobre el dinero. El versículo 1 habla de un hombre rico y hay una historia. Verso 19, había un hombre rico y luego viene una historia. Y en el medio está la interacción de Jesús con los fariseos, y Lucas nos dice en el verso 14 que eran amantes de la riqueza, amaban el dinero. Así que en estos primeros 13 versículos, Jesús está hablando con sus discípulos acerca del uso de las riquezas y el abuso de las riquezas. Es sabiduría, es una palabra de sabiduría. Y en el medio tenemos a los fariseos, y Jesús habla de ellos como amantes del dinero. O sea, no solamente es el dinero, la mayoría es sobre el dinero, pero habla de otras cosas también, como del corazón. Vamos a ver eso la semana que viene. Pero tenemos la parábola del hombre rico y Lázaro. También creo que está hablando de los fariseos y de sus corazones. Tenemos el uso de las riquezas, tenemos los amantes del dinero, y luego vamos a ver el abuso del dinero. Ahora, ¿por qué eso es significativo? Bueno, necesitamos una buena teología de la riqueza y las posesiones. Un tercio de las casi 40 parábolas de Jesús hablan del dinero. Un tercio. Jesús conoce el poder del dinero. Él sabe el significado de invertir dinero, de ahorrar dinero, la ansiedad que causa el dinero. Y vemos en la Escritura que la riqueza puede ser o una bendición o una maldición. Puede ser usada para ejercer poder y control sobre los demás, puede ser un medio de egoísmo y de autoindulgencia, o puede ser un recurso para servir a los demás. Ahora Lucas ha hablado de este tema ya bastante. En el capítulo 6 vimos que Jesús pronunció los ayes acerca de los ricos. Y Jesús dijo que era mejor ser rico para con Dios. Vimos la generosidad de las mujeres que
apoyaron el ministerio de Jesús en Lucas capítulo 8. Vemos la generosidad de Zaqueo también. Entonces, necesitamos una teología, un entendimiento bíblico de las riquezas, del dinero. Segundo, este es un tema, una forma práctica de recordar que el cielo es real y de lo que hacemos en esta vida importa, que hay más que lo material en este mundo. Madonna se equivocó cuando decía que vivimos en un mundo material y yo soy una mujer material. Hay una mejor visión del mundo que esta. Hay más en esta vida. Y este pasaje nos recuerda que debemos invertir en la eternidad. Tercero, este pasaje es significativo porque nos reta a pensar como innovadores para usar todo lo que el Señor nos ha dado para la expansión del reino. A pensar cómo podemos bendecir al mundo a través de la generosidad y los diferentes ministerios. Y muchos aquí en esta iglesia han hecho eso por muchos años. Entonces, eso es una de las razones por la cual este texto es importante. Entonces, lo que quiero ver es ver la parábola y luego ver tres principios. Primero la parábola del mayordomo infiel. Vemos en el verso 1 y 2 que este mayordomo es acusado de una mala conducta financiera. Una mala conducta financiera y como resultado de esto es despedido. Vimos que él desperdició las riquezas, derrochó los bienes, dice el texto. Esta es la misma palabra que se usa acerca del hijo pródigo cuando se va de la casa de su padre y usa todo el dinero, derrocha sus bienes. Eso es un tema que pasa a través de los capítulos 15 y 16. El hijo pródigo derrocha los bienes de su padre. Este mayordomo derrocha los bienes de su señor y como resultado de su conducta es despedido. Es una situación bastante contemporánea, ¿no? Es como si un ejecutivo es culpable de alguna mala gestión y el jefe lo despide. Algunos de ustedes puede ser que pasaron por eso en algún momento en su vida. ¿Sabes? Cuando eso pasa en tu vida, viene una crisis, ¿no? Eso es lo que pasa en el verso 3. Hay una crisis. Este mayordomo necesita hacer algo. Y sabe que no quiere hacer algunas cosas. Primero, no quiere trabajar con sus manos. Dice que no tengo fuerzas para acabar. O sea, probablemente no iba al gimnasio mucho. Y le daba vergüenza mendigar. Es muy orgulloso para mendigar y es muy débil para trabajar con sus manos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se le ocurre un plan. Y no hay tiempo que perder. Entonces vemos en el verso 4 y 7 que pasa por todos los clientes que le debían dinero a su jefe y les hace un trato. Lo ha arruinado todo con su jefe, pero es posible que pueda hacer algunos amigos y así asegurar su futuro. Y esto es algo que debemos prestar atención a la idea de planear para el futuro, no solamente para mañana, sino para la eternidad. Pensar en el futuro, verdaderamente en el futuro, lo que viene luego. Dice, toma las facturas de aquellos que le venden el dinero a su amo y le recorta las cantidades adeudadas. 800 más galones de aceite de oliva a unos 400. Eso era aproximadamente 3 años de salario. Una reducción del 20% en el trigo. No es mucho, pero es una gran reducción. Y se imaginan que los que debían ese dinero le agradecieron. ¡Wow! Eso es mucho dinero. Imagínense a este mayordomo llamando. No sé si a ti te gusta caminar cuando estás llamando, pero está caminando y llamando a toda la gente, diciéndole todo lo que deben. Está cansado, pero tiene ánimo porque tiene una lista grande de personas que ahora le deben. A lo mejor alguno de ellos le va a dar un trabajo o alguno de ellos le va a dar una casa donde vivir.
Dice, a lo mejor me van a recibir en sus casas. Ahora, el plan no era honesto, pero era astuto y estaba pensando en el futuro. Entonces, verso 8, al salir, podemos imaginarlo mostrando su trabajo a su jefe y su jefe lo elogia. El CEO, el ejecutivo, el presidente de la compañía lo elogia no por su integridad, sino por su ingenio. Por actuar de una manera inteligente que le va a ayudar a asegurar su futuro. El jefe le dice, wow, este tipo es astuto como un zorro. Ahora, hay varios debates aquí en la historia acerca de varios aspectos y no vamos a pasar 30 minutos hablando de los debates, pero el debate principal aquí se trata acerca de la reducción de estas deudas, la ética de este tipo. Este tipo es elogiado y la pregunta es ¿por qué? Jesús obviamente no está elogiando la deshonestidad. No deberíamos leer esto y pensar, bueno, si promueve el evangelio, vamos a hacer algunos tratos con personas que son un poco turbios, ¿no? No. Algunos afirman que la reducción de las deudas fue un acto justo porque la cantidad adeudada era excesiva y el amo estaba cobrando intereses extremos e intereses ilegales. Bueno, no hay pruebas claras de que eso sea el caso. Tienes que leer eso. Es difícil leer esto y pensar que este tipo es un tipo ético. Y después de todo eso vemos que el verso 8 lo llama deshonesto. Había procedido con sagacidad. Es un mayordomo injusto, dice el verso 8. Creo que lo mejor que podemos hacer es resaltar lo que Jesús hace, que es la astucia de este hombre. No es elogiado por su integridad, sino por su ingenio, por su sabiduría, por su prudencia. Alguien dijo, hay una diferencia moral legítima entre decir, aplaudo al mayordomo inteligente porque actuó deshonestamente, y decir, aplaudo al mayordomo deshonesto porque actuó hábilmente. La aprobación de la parte no significa la aprobación del todo. Jesús elogia el ingenio, la inteligencia de este mayordomo, no su moralidad ni su ética. Entonces, no estamos abrazando toda la totalidad de este hombre. Por ejemplo, vemos un jugador de básquetbol que pone un récord en un juego de básquetbol y no eso sea el mejor jugador de básquetbol del mundo. Este hombre fue un buen jugador en este juego en particular. Vemos que la Biblia nos llama a prepararnos para el juicio venidero. Lucas está diciendo esto a Teófilo y a sus lectores. Nos está recordando que vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hacemos en esta vida. Así que debemos ser fieles en todo, incluyendo lo que hacemos con nuestras posesiones. Y aún más aún, este no es el único lugar donde Jesús usa un carácter un poco sombrío para hacer un punto. Recuerda que Jesús usó un juez injusto o un ladrón para hacer un punto en otros lugares de los evangelios. No está respaldando el robo o la injusticia, está haciendo una analogía a una verdad. Él no está diciendo que es bueno cometer fraude o engañar a la gente, sino que está comentando lo inteligente que pueden ser las personas cuando actúan en su mejor interés. Sabemos que los ladrones pueden ser bastante ingeniosos a veces. Recuerdo una historia que sucedió en Liverpool, en Inglaterra, cuando hubo un incidente donde 3 hombres robaron un carro y lo lavaron y todo, y lo trajeron de vuelta al dueño, lo dejaron otra vez, pusieron una carta, gracias por dejarnos usar su carro, lo lavaron y para pagarle por la injusticia, le damos
tickets de la película para ver al cine, para ir al cine. Bueno, cuando fueron a ver el cine, a la película del cine, los ladrones fueron a la casa y robaron la casa a la persona. Bastante astuto, ingenioso. Jesús quiere que vivamos a la vista del futuro, que podamos usar de la mejor manera nuestro tiempo. En Mateo 10, Jesús también le dice a los discípulos que los estaba enviando como ovejas en medio de los lobos. Sean pues sabios como serpientes, les dice, e inocentes como palomas. Hay un balance con la inocencia aquí. Este hombre no era inocente, pero era astuto. Entonces, esa es la parábola. Ahora, esto nos lleva a los principios. Creo que hay 3 principios aquí que debemos considerar. Primero, sé sabio y de mentalidad escatológica con las riquezas. O sea, piensa en tus riquezas a la luz de la gloria que se ha de revelar, a la luz del juicio que viene. Nota el versículo 8 cuando dice Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Esta es la descripción de Cristo hace de los hijos del mundo, o sea, los no creyentes. Eso éramos nosotros mismos hasta que vino la luz de Cristo y iluminó nuestros corazones. A pesar de que son los hijos del mundo, eso no significa que no tienen nada que enseñarnos. Creemos en lo que se llama la gracia común, que Dios le da gracia aún a los no creyentes de algún tipo. Hay libros de liderazgo que leemos de personas que no son creyentes y aprendemos de ellos, cómo ellos construyen cosas. Diferentes. No es que todo sea transferible por completo, sino que hay puntos, hay cosas que podemos aprender de ellos. Los hijos de la luz son aquellos que han sido transformados por el Evangelio de Jesucristo, pero dice Jesucristo que a veces ellos son menos astutos al hablar del dinero. A veces no piensan tan astutamente y tan ingeniosamente como los hijos del mundo, y eso no debería ser. A veces, esas personas que no son de Cristo son más astutos en la manera como usan el dinero. A veces también pueden causar gran daño. A veces podemos ser pasivos. Es más fácil no pensar acerca del dinero que ser astutos. Entonces, Él nos está diciendo que debemos pensar de manera prudente. A veces siempre he dicho que los las personas que solían vender drogas cuando se convierten al Evangelio son grandes plantadores de iglesia porque son muy astutos. Énfasis en el pasado, ¿no? No son vendedores de droga más. Pero la idea es, vamos a usar los bienes del mundo para bendecir el reino de Dios. La parábola de los talentos que Jesús dice en Mateo 25, un siervo recibió 5 talentos, el segundo 2 talentos, y ellos, los primeros, actuaron industrialmente y ganaron un retorno. Y se les promete una gran bendición. Pero el que recibió 1 talento, lo escondió en el piso. Tenía pereza, miedo, falta de ingenio. Y como consecuencia de esto, encontró la ira de su maestro. Y Jesús nos está retando a ser fieles e ingeniosos con todo lo que tenemos a la vista de la venida de nuestro maestro. Otro punto también que debemos considerar es en Eclesiastés. Algunos recuerdan la serie que hicimos antes de COVID en Eclesiastés. No recuerdo cuándo fue, porque fue antes de COVID. Parece que fue hace 10 años. Pero en Eclesiastés
habla en el capítulo 11 acerca del comerciante. Dicha, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo encontrarás. Esta es una expresión que probablemente habla del comercio internacional. Cuando los comerciantes enviaban sus bienes a 7 u 8 barcos, diversificando sus inversiones, porque algunos de ellos estaban obligados a venir de vuelta con un retorno. El predicador está diciendo aquí, no permitas que la imprevisibilidad de la vida te haga descuidado o paralizado del miedo, sino que aplique ese texto y vive por fe. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos, acaparándolo todo para nosotros mismos, que Dios nos invita a ser capitalistas de riesgo para el reino de Dios. Se trata de tener una santa audacia de hacer 7 o incluso 8 cosas para difundir el Evangelio y luego esperar a que llegue la nave de Dios. Nunca debemos dejar de invertir con el Evangelio en tantos lugares como podamos. Creo que esto es muy importante. Los movimientos evangélicos han sucedido históricamente no solamente a través de la renovación de la aplicación del Evangelio, sino también a través de la misión creativa, como la invención de la imprenta o la composición de varios tipos de evangelismo. Recuerdo la reforma que se celebra el 31 de octubre de este año. Alguien dijo de Martín Lutero, Martín Lutero no solamente usó la imprenta, sino que fue un maestro del uso de la imprenta. Y alguien dice que un destacado historiador, Andrew Pettigrew, dice que destaca este aspecto a menudo pasado por alto del liderazgo de Lutero, que se convirtió en un maestro de clase mundial en la comunicación a las masas. Dice, Lutero no era un intelectual distraído, sino un hombre de gran habilidad práctica. Pasó toda su vida entrando y saliendo de las imprentas, observando, dirigiendo. Tenía puntos de vista muy firmes. Dice, la imprenta, la reforma no podría haber ocurrido como lo hizo sin la imprenta. Y estas dos historias, la espiritual, la teológica y la económica y la comercial, son las que se necesitan entretejerse para comprender el extraordinario impacto de la reforma. Eso nos recuerda el ministerio de Alistair Begg, Verdad para la Vida. Esa no fue su idea. Un tipo entró y de repente le dijo, wow, vamos a ponerlo en la radio. Eso no fue algo que él pensó. Y obviamente muchos han tratado de esparcir las buenas nuevas. Personas que piensan creativamente, financieramente, acerca de cómo podemos esparcir el Evangelio. No para esparcir nuestro nombre, sino por lo que nos dice este texto, estamos preparándonos para la eternidad. Entonces, hacemos esto no para nuestro interés, sino para el interés de los demás. Notan el verso 9 como nos apunta al final. Dice, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, o sea, no los van a tener por siempre, os reciban en las moradas eternas. Es decir, usa algo de la sabiduría de este mayordomo para averiguar cómo puedes usar los recursos terrenales para beneficiar al pueblo de Dios, para que en el último día estén encantados de darte la bienvenida a la eternidad. Usa la riqueza del mundo para ser amigos eternos. Piensa cómo puedes bendecir a los hijos de la luz en esta época, para que cuando lleguen al cielo puedan darnos la bienvenida y chocarnos las 5 en el cielo por alguien que ha sido bendecido por tu generosidad. La Biblia habla de esto, ¿no? En muchas partes. Hemos visto Lucas 12, 1 de Timoteo 6. Habla de cómo debemos ahorrar en el futuro. Esto requiere fe. Esto requiere fe, pero es verdad que lo que haces en este mundo tendrá implicaciones en el futuro. Sabemos que la verdad, la palabra de Dios es verdad. Hace unos años
hablé con un amigo, un pastor que se llama Austin Stone. Él dijo, el héroe de Austin Stone fue de la iglesia, fue alguien que invirtió en la iglesia. Y nadie sabe quién es. Pensamos en ese texto y pensamos en ese individuo. A lo mejor un día un creyente en Uganda te va a dar las gracias por la inversión que hiciste allá. Cuando lleguemos al cielo, todos los actos de generosidad van a valer la pena. Y nos vamos a dar cuenta de que valieron la pena. A lo mejor fue ayudar a personas que fueron afectadas por un desastre. O a lo mejor ofrenda a misiones para llevar el Evangelio a las naciones. O dar apoyo a traducciones de la Biblia. La gente te llamará amigo en el día de Jesucristo. Entonces, piénsalo. No debemos usar las riquezas para hacernos más ricos solamente, sino para impactar el reino con el escatón en nuestra mente. Que Dios nos dé empresarios espirituales generosos que vivan en vista del reino de Dios. Eso es número 1. La segunda no se va a tardar tanto. Sé fiel con lo que tienes. Cristo expresa eso en el verso 10 y 12, cuando dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Entonces, como tú usas las cosas pequeñas, es una pequeña pista de si puedes, si se te puede confiar o no con una mayor responsabilidad. Aquellos que son confiables en asuntos pequeños también serán fieles probablemente en asuntos grandes. Los asuntos grandes se refieren aquí las moradas eternas. A veces escuchas a cristianos decir, wow, si tuviera $1 millón daría esto a la iglesia y esto a los ministerios. Pero hay una manera fácil de saber si eso es cierto. ¿Qué están haciendo ahora? Porque lo que estás haciendo ahora es una buena pista de lo que tú harías si se te diera más. Entonces, esto es un principio que se nos da a través de la Biblia. Ser fiel con lo que tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Ser fiel con eso. Esto es verdad, especialmente en el ministerio. Si tú no puedes servir el ministerio de manera fiel, no lo podrás hacer en un mayor ministerio. Dr. James Baird dice una vez que la primera palabra del presidente de su seminario para los graduados fue: graduados, paguen sus cuentas. No prediquen el evangelio. Sé fiel en lo poco. A veces pensamos que lo pequeño no importa, pero sí lo es. Sé fiel en lo que tienes. Hace una comparación un poco diferente en el verso 12. El punto es que somos mayordomos, no somos propietarios. Lo que tenemos no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Entonces, es un llamado a ser un mayordomo fiel. Y un tercer principio es que no dejes que el dinero sea tu amo, sino ponlo y todo lo demás bajo el señorío de Jesús. Y eso es lo que dice Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está el tema fundamental. Se afirma en varios lugares en los evangelios. Algo será tu amo. No puedes tener dos. Y nadie es libre de amos. Todo el mundo tiene un amo. O es Dios o estas riquezas. Uno va a gobernar tu vida. No vamos a usar las riquezas para bendecir a otros y hacer avanzar el evangelio si el dinero es nuestro amo.
No sé si alguna vez has tenido dos jefes que son radicalmente diferentes. A lo mejor dos padres o dos entrenadores. No puedes tener estos dos maestros que están en oposición el uno al otro. Es increíble lo que dice Jesús aquí, que si el dinero es tu Dios, entonces vas a hacer todo lo que puedas para servirlo. Pero si Jesús es tu Señor, harás todo lo que puedas para servirle a Él. Ahora, no deberíamos leer eso y decir inmediatamente, oh, eso no puedo ser yo. Ese no soy yo porque yo no adoro el dinero. Recuerda lo que Cristo dice en Lucas 12. Lucas, el Señor dice, estad atento. Timothy Keller dijo que nadie piensa que es codicioso. Nadie piensa que son codiciosos. Él dice que, bueno, si tú cometes adulterio, tú sabes lo que hiciste. Oh, tú no te despiertes y dices, oh, wow, disculpa, tú no eres mi esposa. No, tú sabes. Pero la codicia, debes tener cuidado porque a lo mejor no sabes que eres codicioso. A lo mejor no sabes. Y Jesús dice, ten cuidado de esto. Entonces debemos matar este pecado y servir al Señor Jesucristo y no al dinero. El dinero es un poderoso competidor al señorío de Jesucristo porque el dinero nos da un sentido de seguridad, de felicidad, cosas que solo Jesús nos puede dar. Y por eso es un competidor duro al señorío de Jesucristo. Como dice alguien, el avaro, el adicto al trabajo y el que gasta demasiado y la persona que pasa gran parte de su tiempo preocupándose por sus finanzas, cada uno vive al servicio de una riqueza injusta. No es solamente el tipo con la casa grande, en la mansión, no, es un problema del corazón. Entonces Jesús dice aquí, no adores el dinero, adora y sírvelo a Él. No dejes que el dinero sea tu maestro. Porque Jesús, iglesia, es un maestro infinitamente mejor. Considera todas las riquezas que te dejó nuestro Salvador. Recuerda las riquezas que Él dejó para ser tu Señor y tu Salvador. Recuerda el precio que Él pagó en la cruz para ser nuestro sustituto. A diferencia del dinero, Jesús realmente puede satisfacerte. A diferencia del dinero, Jesús realmente puede salvarte. El dinero no murió por ti. El dinero no resucitó entre los muertos por ti. A diferencia del dinero, Jesús nunca te miente. Y Él tiene tu mejor interés en el corazón cuando te dice que vivas sabiamente. No te está robando del gozo. Te la está dando. Te está dando un propósito. Está ayudándote a hacer de esta vida gozosa. Nuestro Salvador, soberano y generoso, está preparando un lugar para nosotros y nos llama hijos de la luz. Y un día lo veremos. Como dice Juan, y ya no habrá más noche, no necesitarán la luz y reinarán por los siglos de los siglos. Y en ese día no nos arrepentiremos de haber sido ingeniosos y tener una mentalidad escatológica, en ser fieles con lo que tenemos y de someternos al Señor Jesucristo. Como dice el escritor del himno, no me gloriaré en las riquezas, no tengo orgullo en el oro, pero me gloriaré en Jesús y en su nombre solo. Gracias al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu generosidad. Todo lo que tú nos has dado. Queremos ser fieles, mayordomos, aquellos que piensan en el futuro, que piensan en otros, que piensan en el avance del Evangelio. Oro que tú, Señor, nos hagas sabios, que tú, Señor, nos ayudes a pensar de estas cosas, para que muchos vengan a conocerte y que los hijos de la luz sean edificados en su fe.
que tu palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos esta semana a aplicar este texto, que ni el dinero ni nada tome lugar del Señor Jesucristo en nuestros corazones, y que podamos servirle a Él por todos nuestros días. Y al pensar ahora en la Santa Cena, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros para preparar este futuro, y te damos las gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.